Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fuerte saludo de paz y bien. Dios me los bendiga. Que el Señor los ilumine, nos llene cada vez más de su paz preciosa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que yo no logro dimensionarla, no me puede ni describir. Que el Señor en este día de resurrección cada vez más en tu corazón nazca, cada vez florezca, cada vez se manifieste en plenitud. Dios me lo bendiga. Moniquita, ¿cómo amaneciste hoy fuera de haber amanecido dormida? Muy bien, gracias. Sí, muy bien, gracias. ¿Y qué es ese bien, gracias? A ver, cuéntame. Bien, con disposición para este nuevo día. Bueno, ¿y hoy por qué le das gracias a Dios? A ver, ¿por qué? Por un nuevo día de vida. ¿Por qué más? Por haberme permitido vivir con mi mamá muchos años. Ya hoy se cumplen 3 años de muerta mamá. ¿Qué más? Por haberte levantado al lado de este precioso macho alfa a tu lado, ¿no le das gracias a Dios? No, porque tú te levantaste primero, entonces yo no me levanté primero. Ah, ok. Bueno, ¿por qué le das gracias a Dios hoy? Piensa un momentico, ¿por qué le das gracias a Dios hoy? ¿Qué sucedió ayer por lo cual le das gracias? Inclusive hasta por las dificultades deberías darle gracias al Señor, porque la acción de gracias, darle gracias a Dios es la oración más hermosa que hay. Darle gracias a Dios. Bueno, Moniquita, vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad para que este momento sea sublime, sea bello, sea precioso, sea espectacular. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, gracias por la vida de mi esposa en mi vida. Gracias, Papito Dios, por el ministerio que nos regalaste. Gracias por mis hermanos de la comunidad. Gracias por las personas que han venido de una u otra forma conociéndonos, las que nos conocen de igual manera. Gracias, Señor, porque mandaste, Papá Dios, a tu divino Hijo a salvarnos de este mundo, a hacernos ver el mundo al cual pertenecemos. Es un mundo hermoso, es un mundo bello, que tú no lo haces de una u otra forma contemplar a través del amor, que nos lo haces contemplar cuando somos misericordiosos, cuando somos capaces de ver el dolor ajeno y nos conmueve, y somos bondadosos y misericordiosos, compasivos, generosos con nuestro hermano. Eso es el mundo al cual perteneces. Actualmente el mundo está lleno de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucho temor, de mucha muerte, de mucha oscuridad. Pero qué lindo que tú nos haces ver la luz allí en la oscuridad. Y esa luz eres tú. Y por eso yo te doy gracias, Padre. Qué hermoso estar sumergido en tu presencia y no agobiado por tanta situación de desazón, de desesperanza. Tú eres mi Padre. Tú eres el único Dios que existe. Lo demás son inventos. Tú eres mi papá. Y te doy gracias por ese privilegio de rescatarme. Por ese privilegio de mostrarme que tú no juzgas tan severamente como a veces nosotros nos juzgamos, que tú amas y estás dispuesto a acercarnos tus brazos amorosos para acogernos con esa plenitud de Padre. Yo te doy gracias por tantas enseñanzas que nos das a diario. Estoy agradecido incluso por esta misma situación que se da en el mundo de la pandemia, porque me has hecho conocer de ti, me has hecho sumergirme en ti, me has hecho acercarme cada vez más a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Me has hecho acercarme cada vez más a mis hermanos de comunidad. Qué hermoso conocerlos más. Me siento dichoso de tener familia, no solamente presencial, sino también familia espiritual. Gracias, papá, por haberme hecho parte de tu reino, por crearme,
porque eres precioso. Y de antemano te doy gracias por lo que hoy nos enseñas, porque sé que esa palabra va a llegar a lo profundo de nuestro corazón, a través de la unción del Espíritu Santo, y porque la palabra es tu divino Hijo, nuestro Señor, que se hizo vida porque el mandato que tú le diste a Él, Él la hizo vida. Gracias, papá, por ese amor que nos tienes. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 1, versículos 35 al 42, que dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: mire, ese es el Cordero de Dios. Estamos hablando de Juan Bautista, ¿verdad? Sí, señor. Okay. Miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, significa Pedro. Y significa Pedro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Papito Dios del cielo. Toda la alabanza sea para ti. Precioso Padre, hermoso Padre. Qué precioso decirte, papá. Bueno, Moni, somos llamados siempre. El Señor nos está convocando y nos está invitando a que convoquemos a otros. Seguimos con el llamado. Tenemos una misión especial de ir a anunciar que ya está el Mesías, que ya está Raboni, ¿verdad? Que significa maestro, que ya está ese precioso maestro lindo y hermoso, mi Señor, mi Jesús de Nazaret. Vamos a ser discípulos a las naciones. Vamos a decir que ya está el Mesías, que Él está real, que Él está presente. Y en estos momentos de tanta incertidumbre es cuando más tenemos que levantarnos en luz, ir por nuestros hermanos, ir a rescatar a esos hermanos preciosos, diciéndoles que hay una luz, que hay un verdadero ser hermoso, que independientemente de las dificultades nos salva, más que en esta muerte física, nos salva una vida verdadera, nos salva de la muerte espiritual, que es más tremenda, porque es eterna, y nos lleva a ver la luz. Hoy tenemos el llamado, nuevamente, de ir por esos hermanos lindos y decir: vamos, allí está el Mesías, vamos, que allí está la esperanza, vamos, que allí está la luz, vamos, que ahora sí encontramos a ese verdadero Mesías, que es el ungido, el enviado de Dios. Qué precioso. Yo estoy contento realmente de que nos haya dado este ministerio, nos haya escogido nuestro Papito Dios, mi Madre María, nos haya escogido para ser sus mensajeros. Estamos preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cuando se va a dar eso, ni idea, ¿sí? Ni idea. Ni mi Jesús ni el Espíritu Santo lo sabe solamente el Padre. Y tan misericordioso es que nos da el espacio para que nosotros nos convirtamos, creamos en Él. Él permite que todas estas cosas se den de la pandemia. Bendito y alabado sea, porque todo lo que Él hace lo hace para bien, porque Él nos ama y todo es para la gloria de Él, porque todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y por eso nos está invitando hoy, así lo siento, que realmente vayamos por esos hermanos, gritemos y pregonemos que el Mesías está, y que estamos esperando su segunda venida, y que tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Cambia tu comportamiento y cree en el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos envió. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la palabra que yo les doy. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces hay que hacerlo con gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza. Tan hermoso cuando
uno dice, allí está tu enamorada. ¿Tú cómo nos sentimos, no? Como cuando tú me viste la primera vez que uno casi te desmayas de verme. ¿Sí? Así, las piernas te temblaron. Yo me acuerdo ese día. ¿Sí? No, Dice, porque estaba sentado. ah, sí, estaba. Yo llegué, sí o no, tú estabas sentadita. Yo me acuerdo ese día. Y eso es que hace tiempo, pero lo tengo como si fuera ayer, amor. Ah, bueno, menos mal que tienes muy buena memoria. Sí, yo te vi toda preciosa allí sentadita a las 5 de la mañana y como a las 6 de la mañana, solita esa callecita estabas toda más linda. Mm. Rafa, hay una pregunta. Es igual con el Señor, perdóname, mamá. Es idénticamente, yo me acordé y me dieron una sensación que estaban bonitas. Pues de verdad, fue muy bonito. Oye, te vi linda. Tú sabes que estabas hecha para mí. Qué precioso, y que yo estaba hecho para ti. Ah, bueno. ¿Te imaginas eso con el Señor? O sea, esa relación con mi papá Dios, que sientas ese anhelo de verte con Él, de encontrarte con Él, ese anhelo, pues ya está. Solamente que tú tomes la decisión y nos encontremos mutuamente. Vamos a invitarte a que te enamores cada vez de nuestro Padre Dios. Porque ese es el reino al cual perteneces. No perteneces a ese reino de incertidumbre, a ese reino de miedo, no perteneces a eso. Porque realmente el Salmo 91 se hace vida cuando tú lo crees. El Salmo 23 se hace vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por verdes praderas me hará descansar. Si así caiga en mí la mi derecha y en mí la mi izquierda, nada me va a pasar. Y si este cuerpo se ha de morir, pues que se muera. ¿Sí? Pero yo estaré en la presencia de mi Padre Dios y disfrutemos esa presencia viva. Vamos a rescatar a esos hermanos lindos, a decirle, ya está el Mesías. Vamos, hermano, que lo encontré. Vamos, 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 vamos. Y nuestro Señor nos cambia el nombre. Yo ya tengo un nombre nuevo, Moni. Lo reafirmo. Se llama Misericordia y apellido de los ejércitos. Bueno, Moniquita, ¿qué nos cuentas tú? Hacerte una pregunta, Rafa. Bueno, pero sencilla porque tus preguntas son medio complicaditas. ¿Dónde vives? Yo vivo, bueno, físicamente, hoy estaba haciéndome esa pregunta a propósito. Y ¿sabes qué me contestaba? De verdad, me la hice esta mañana. Porque alguien nos entrevistó en este día, bueno, en estos días nos entrevistó un señor y me dijo, ustedes tienen que tener una sede central, ¿sí? Y hoy me quedé pensando en eso, ¿y cuál es mi sede central? El mundo. De verdad, el mundo. Sí, porque un día estaremos aquí, otro día, ni idea. Un día nos invitarán, nos dirán, quédate allí, de allí nos quedaremos. Yo donde vivo, en el mundo. Físicamente, espiritualmente, mi casa, el corazón. ¿Complejo? ¿Muy filosófico? No, sino que esa fue la pregunta que le hicieron los seguidores de Juan el Bautista. A Jesús, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Rabí, ¿dónde vives? Y yo me pregunto, ¿por qué le hicieron la pregunta de dónde vives? O sea, ¿qué se imaginarían ellos, no? O sea, para que le hicieran esa pregunta, ¿dónde vives? A lo mejor pensarían una super casa, como se diría, o vivirán como vivía a ratos Juan el Bautista, que era ahí en el desierto. O sea, la pregunta es, o de pronto mantendrían el templo, o cómo vivirían, ¿no? Entonces, me parece curioso porque ellos no le dicen cómo te llamas, nada de nada, sino simplemente le dijeron, ¿dónde vives? Y ese dónde vives los lleva nuestro Señor Jesús a su casa, Jesús estaba allí con la Santísima Virgen, él estaba viviendo con ella, ¿no? En su casa. Y quién sabe ellos qué se imaginarían, ¿no? Y pues da la particularidad, pues es que yo me supongo, porque se supone que Juan vivía por ahí, a ellos si estaban siguiéndolo, me supongo que habían días que también les tocaba por ahí, entonces no tuvieron ningún problema de decir dónde vives y resultó que terminaron allá en la casa de Jesús y precisamente porque era tarde se quedan allí con él. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente nosotros nos hemos puesto a pensar dónde vive el Señor? O sea, ¿cuál es el reino del Señor? ¿Cómo es la vida del Señor? Porque yo creo que es eso, o sea, cuando uno le dice, ¿y tú dónde vives? Y entonces, ven a mi casa, y entonces uno es como a mirar dónde vive, cómo vive, con quién comparte,
que hace, en fin, y me supongo que la impresión de ellos debió ser importante porque ellos encontraban una casa, un hogar, ¿sí? Una familia, porque la Santísima Virgen era la familia de Jesús, una familia, unos quehaceres de la casa, me supongo. Él no se quedaría simplemente viendo a su mamá hacer cosas, sino que también le colaboraría, porque pues él era hijo y él respetaba a su mamá. También me supongo que mirarían un poquito de sus costumbres, si oraba, si cantaba de pronto, si cocinaba, quién sabe. O sea, habrán muchas cosas que a lo mejor ellos se dieron cuenta cuando ellos llegaron a la casa de Jesús, ¿sí? Y yo creo que fue una situación como tan diferente que Andrés, siendo un discípulo de Juan el Bautista, yo digo que se motivó tanto, o sea, tuvo tanta motivación, o sea, vio la situación tan diferente con con Juan, que corrió a llamar a Pedro, y Pedro era Pedro, Pedro era Pedro. En ese momento era Simón, Simón significa varita, o sea que muy fácilmente se deja llevar por los vientos que aparezcan, es de doble ánimo, para un lado y para el otro. Y me supongo que al llamarlo, y miren lo particular, él le habló del Cristo, él le habló de este ser que encuentra. Simón Pedro, o sea, Simón lo conoce, Jesús le indica específicamente que él va a ser llamado Cefas, o sea, piedra, o sea, ahí va a cambiar esa condición de estar en un lado, estar en el otro, pensar una cosa, pensar la otra, o sea, una persona muy variable, una persona de doble ánimo. Y le dijo eso. Después de eso no dice, y siguió al Señor, no dice eso, simplemente él lo conoció, ¿sí? Pero Simón no lo siguió. De pronto Andrés siguió, o sea, continuó andando con Jesús, pero aún así no lo siguieron, porque es cuando después, más adelante, Jesús vuelve y se encuentra especialmente con Pedro, pues está Andrés también estaba allí con él, porque ellos eran pescadores, y es cuando Jesús le dice a ellos dos que sí lo siguen, y ellos lo siguen, pero en este momento ellos lo conocen, ellos saben dónde vive, ellos saben qué hace, ellos saben cómo se comporta, porque es que cuando uno va a la casa de una persona, uno sabe quién es esa persona, uno puede hacerse un cuadro perfectamente de cómo reacciona esa persona, cuáles son sus costumbres, quién es su familia, o sea, uno se da cuenta de qué está sucediendo con este Jesús de Nazaret, y ellos fácilmente pueden hacerse una visión si era uno de los tantos fariseos en sus lujos, en sus alcurnias, por decirlo así, en sus jerarquías, o simplemente ver que Jesús iba a personas como cualquiera de nosotros, que tenía su hogar, su casa, sus responsabilidades, que hacía sus oraciones, que vivía como nosotros y no necesitaba de esas, ¿cómo es que se dice? Superficialidades, como esas apariencias, porque muchas veces cuando uno tiene una jerarquía, algo así, muchas veces esa jerarquía hace que la persona viva de apariencias, y en sus casas son unas cosas tremendas, o sea, pasar unas situaciones difíciles, pasar unas situaciones de conflicto importantes, porque todo es una apariencia, o sea, para afuera, para la calle, no, una persona súper, pero en la casa definitivamente no, nada que ver, son pura apariencia nomás, o sea, son un conflicto completo en la casa, pues así por fuera sean un amor completo. Entonces, yo creo que a mí lo que me cuestiona de esta lectura, Rafa, es ese, o sea, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? O sea, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo quiero saber a dónde vives tú, ¿sí? Esa fue como esa parte que me llama la atención de este escrito, porque, o sea, como que él se muestra completamente en su parte más
porque es como íntima, ¿no? Esa parte íntima, cuando tú llevas a alguien a tu casa, tú muestras lo íntimo, lo que tú eres, ¿o no? Claro que sí, voy a hablar de enamorado porque estoy como enamorado. Yo vivo en tu corazón y tú en el mío, mi amor. Mira lo interesante de lo que tú estás hablando y lo vamos a relacionar con la idea de que estamos llamados a servir. Me voy a demorar un poquitico para desarrollar la idea porque está espectacular. Juan Bautista le dice a sus discípulos, tarea, en la Biblia, ¿quiénes eran los discípulos de Juan Bautista? Ya dijiste uno. ¿Quién era el segundo? Tenía varios, ¿no? Pero les dice, hay alguien que está diciendo el Mesías, voy a retroceder un poquitico, y él dice, vayan y miren si él lo es. Vayan y lo miran, ¿sí? Y luego aquí, curiosamente, ¿dónde vives? ¿Sí? Se dejan llevar. ¿Dónde vives? O sea, lo que hace Juan, me parece espectacular que él dice, renuncio a mis discípulos para que vayan a la fuente viva que es mi Señor Jesucristo. Renuncio, o sea, no se apega, porque en ocasiones nos apegamos a las personas y las iglesias tienden a eso, en especial las iglesias cristianas tienden a apegarme, es que tú no haces parte de mi ministerio y no te puedes soltar, por más que lo que sea, no te vas, o sea, nos apegamos tanto, inclusive nos apegamos hasta a los sacerdotes, ¿no? Como llevan tanto tiempo en la iglesia, entonces en la parroquia, entonces nos apegamos tanto que si llega otro le hacen la vida imposible a ese sacerdote. Y conocemos las historias, sí, mis hermanos que están en comunidad también lo saben, que le hacen la vida imposible a un sacerdote nuevo que viene con muy buenas intenciones y una persona hasta santa. Lo sacan corriendo porque están apegados a alguien que lleva muchos años allí en la parroquia. Y eso es lo que sucede. Juan Bautista se desprende porque sabe cuál es la fuente de vida. Él no es la fuente de vida. Y como él sabe que no es la fuente de vida, lo lleva a la fuente de vida verdadera, ¿sí? Que es mi Señor Jesucristo, se desprende. Entonces, eso es una primera idea de cómo nosotros tenemos que ser desprendidos de las personas que Dios nos da. Ellos tendrán que en un momento abrir sus alitas, nosotros somos como esas águilas que vamos nutriendo a nuestros hermanos que están en proceso de crecimiento, y en su momento abrirán sus alitas, qué precioso, o se van fortaleciendo y creciendo, hermosísimo, y no podemos apegarnos porque ellos tienen que ir a la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Segunda idea, Moni, con respecto a lo que tú estás diciendo, ¿cuál es nuestra casa? Vayan y miren, conozcan. Y la intención, que si nosotros tenemos que ser llamados a servir, primero tenemos que conocer, porque si no conozco, no puedo servir. Y aquí están conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Estos pasajes nos están diciendo, vayan y conozcan al Señor. Vayan y dense cuenta dónde vive, cómo es su comportamiento, como bien tú describías, cómo es su casa, cómo se comporta con su mamá. A propósito, cuando uno le sugiere a las chicas o a los chicos, no, es que me quiero casar, vaya mire cómo se comporta en su casa y cómo es con su mamá, vaya mire cómo tiende su cama, vaya mire cómo sirve, cómo se desenvuelve en la casa, vaya y conozcan la casa, vayan y miren, porque así tal cual trata a tus papás, así tal cual te va a tratar a ti. Interesante. Vayan y lo conozcan, vayan a su casa, vayan y miren, descubran quién es Él. Miren a ver qué hace el Mesías. Y el Señor entonces en su momento, ¿recuerdas cuando se le acercan los discípulos y le dicen, ¿quién eres tú? Me dijeron que tú eres el Mesías. Dijo, pues vengan y miren. ¿Sí? Los enfermos se sanan, los endemoniados se liberan, o sea, y está anunciando un nuevo reino. O sea, ellos quedaron sorprendidos porque conocieron del Señor. ¿Cómo es de importante conocer? Si yo no conozco, ¿cómo voy a ser enviado? ¿O cómo voy a hablar de? ¿O cómo voy a hablar de algo que no conozco? ¿Sí? Si tú lees Hechos de los Apóstoles, me llama la atención cómo los discípulos de mi Jesús, inclusive Pedro, yo lo conocí. ¿Sí? Pablo incluso dice, yo aunque él no lo conoció, pero él tuvo una vivencia cuando fue tumbado del caballo. Yo escuché la voz de él. O sea, soy testimonio. Si yo no conozco, no soy testimonio. Y mire, te complemento. Para ir a la segunda idea ahorita, sí. Ese conocer de Jesús es conocer su parte íntima, porque mire, o sea, ir a conocerlo en su base, cotidianidad, en su familia, en su ser. O sea, yo no puedo hablar de alguien si yo no tengo a alguien cercano, no lo conozco de cerca, no sé qué es lo que realmente hace, si solamente bla, bla, bla.
pero no sé qué hace, es difícil hablar de esa persona y conocer es ir allá, a conocer su vida. Entonces yo tengo que conocer el reino de Dios, o sea, involucrarme en el reino de Dios. Sí, amor. Y cuando uno realmente empieza a involucrarse cada vez más en la presencia de mi Jesús de Nazaret, de verdad, cuando uno lo conoce, ahora la pregunta es cómo lo voy a conocer. Sí, bueno, eso hemos hablado mucho, pero yo quiero que tú me digas cómo vas a conocer a mi Jesús. Sí, ¿cómo? Vamos a dar como 2 o 3 tips de cómo conocerlo. Primero, la palabra. Segundo, o primero y segundo, porque no hay jerarquías, la oración. ¿Sí? Luego ya vendrá todos los elementos que nuestra iglesia nos da, el mismo hecho del culto como tal, la celebración eucarística, la confesión, ir al Santísimo, la comunión, bueno, pero por lo fundamental es conocerlo, estar interesado. Yo quiero conocer como con ese interés que se fueron los discípulos, pero con una necesidad impresionante, y los más sencillitos, y curiosamente son los menores de los hermanos, ¿sí? El hermano de Juan, tarea, aprendámoslo, ¿cuál es el hermano de Juan? El hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Juan es el menor, discípulo de Juan Bautista. Ay, ya les di la tarea, ya les di la clave. El hermano de Pedro, menor, ¿sí? Menor, Andrés. ¿Sí? Los dos son menores, los pequeños. Qué curioso, los pequeñitos. Y los que más aman al Señor, Juan, los chiquiticos, los pequeños. O sea, para ir a conocer tenemos que tener como ese espíritu de los niños, o sea, como que van y no les da miedo, como que salen corriendo y no tienen temor, van y buscan, investigan, como hacen nuestras nietas, ¿no? Súper curiosas, se suben, andan por aquí, van y miran, buscan, no les da pena, entran a las casas, van hasta allí y uno, espere, ellos, ¿ustedes creen que los niños le tienen miedo al virus? ¿Sí o no que no? Uno tiene que estarle diciendo, no toques, no toques, no toques. Ellos ni entienden, porque ellos se dejan llevar por lo que sienten. Esos pequeños son los que más conocen, por eso tenemos que ser como niños, aventurados. Los niños cómo se le pegaban a mi Jesús, qué precioso, ¿no es cierto? Tenemos que conocer, para ser enviados, tú quieres un ministerio, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo quiero servirte, Señor, pues conoce, y si tú conoces, ¿tú te vas a servir? Dime. Ve a la casa de él, o sea, claro, quédate allá, mira cómo vive. Claro, y él abre la puerta y te invita a cenar. Recordemos que ayer hablamos de la cena. Y ahora viene la segunda parte, Moni. Enviados. Ya cuando conozco, yo salgo como alma que lleva el Espíritu Santo, corriendo, lo conocí, vamos. Hermanito. Ya eres discípulo sin necesidad de que tú tengas que hacer grandes esfuerzos, ni pasar por universidad, ni ser psicólogos, ¿sí? Uy, yo estoy echándole con muchas piedras a los psicólogos. Sí. No podemos hacer porque perdemos el trabajo. Vamos, o sea, ya por inercia, o sea, ya te sale, sin necesidad que tengas que hacer grandes esfuerzos, ni ser teólogo, ni filósofo, ni hacer curso de coach, nada, sino que ya te sale automáticamente, ya lo descubrí, ya lo vi como la samaritana. ¿Sí? Se volvió discípula de mi Señor simplemente porque Él lo conoció y salió corriendo a decir, lo conocí, es el Mesías. Igual, si tú conoces al Señor, automáticamente te conviertes en discípulo y vas a hacer la tarea y vas a anunciar con tu testimonio y con una alegría, con un entusiasmo. Ya no te va a dar miedo que te critiquen. ¿Acaso la mujer samaritana se puso a pensar, ¿y ahora qué van a decir la gente de mí? Ay, ahora yo soy pecadora, me van a ver que yo me acosté con uno y con otro? No, va y no tiene miedo, va y hace, no se pone a pensar, ¿será que le digo? ¿Será que no? No, porque ya está, cuando yo conozco, ya como que me compenetro tanto con él, que me siento entusiasmado porque era lo que yo quería y salgo corriendo a anunciar, ya me vuelvo discípulo. Eso es espectacular. O sea que si tú quieres ser ese discípulo, si quieres tener un ministerio, conoce. Y el resto se da por añadidura, porque hasta por los poros te va a salir la presencia de mi Señor Jesucristo. Te van a salir letreros hasta las orejas. De todo lado. Es que mis orejas ya tienen letreros por lo grandotas que son. ¿Sí? Van a salir por todo lado, porque conoces de esa persona. ¿Sí? Amén. Eso es hermoso. Por eso cuando nosotros conocemos al Señor, no nos tienen que empujar, simplemente hablamos.
Hablamos porque lo conocimos, o sea, conocerlo es que de verdad supimos quién era y por eso hay que hablar. O sea, habla uno porque ya sale sin que tú te esfuerces, vas a hablar de algo que ya conociste. Claro que sí, qué hermoso. Bueno, muy bien. Antes de irnos, sí quiero darles, porque estoy como tan enamorado hoy de mi esposa, es que la veo como tan bella hoy. Y ya me di cuenta porque ya lo descubrí y decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me confesé ayer. Ah, Y sabes qué, y eso es otro tema que quisiéramos dar, Moni, el valor de la confesión en el amor de la pareja. El valor de la confesión en el amor de la pareja. Porque uno se quita el peso, uno se quita y uno empieza a amar realmente. Y uno ve que su esposa es su esposa. Si se han dado cuenta que cuando llega la mujer extraña, los hombres que eran amorosos, así es lo que siempre se has visto, todos centrados en la familia, amados a sus hijos, llega la mujer extraña, el pecado en sí oculta el amor, lo tapa el amor y empiezan a compartirse como el ogro, ya no les preocupa si pasan hambre los hijos, no les preocupa, es por el pecado. La confesión lleva al amor verdadero a nivel de pareja. El limpiarse, el lavarse, el purificarse. Tema para otra charla. Dios me los bendiga. Dios los bendiga y que tengan un excelente día de resurrección. Estás muy linda, Gracias. princesa.